Buenos días, en este vídeo vamos a conocer el concepto de NAT. NAT es el acrónimo de Network Address Translation, traducción de direcciones de red. Vamos a ver una situación en la que tenemos una red de direccionamiento privado, una red de área local privada, por ejemplo la que tenemos en nuestro domicilio, con una serie de dispositivos que tienen direccionamiento privado, por ejemplo 10.001, 10.002, 10.003. Digamos que estamos dentro de la red 10.000/24, ¿vale? Sería una red clase C. Por ejemplo, la dirección del router puede ser esta, la .4, o si estamos dentro de casa y tenemos la red 192.168.1.0, bueno, pues también tenemos direccionamiento privado. ¿Qué pasa? Que nuestro router de puertas para adentro sí sabe a qué equipo direccionar los paquetes, al 1, al 2, al 3, pero de puertas para afuera, es decir, tenemos ya salida al resto de Internet, solamente tenemos una dirección IP pública, que es la que nos da nuestro proveedor de servicios de Internet, ¿vale? Por ejemplo, la 138.76.29.7. Es decir, todo el tráfico que salga desde nuestro domicilio a Internet público va a tener como dirección IP origen esta, independientemente de que venga desde el equipo 1, 2 o 3. Todo el tráfico que salga va a tener en sus paquetes en la cabecera IP, la dirección IP origen, la misma, ¿vale? 128.76.29.7. Una vez que el tráfico sale, por ejemplo, imaginemos que queremos acceder a un servidor web desde el equipo 1. El equipo 1 va a mandar un paquete al servidor web. ¿Cuál será la dirección IP origen de ese paquete? ¿Cuál será la dirección IP destino de ese paquete? Bueno, pues la dirección IP origen de ese paquete cuando se crea es la del equipo que lo envía, direccionamiento privado. La dirección IP destino es la IP del servidor web. Pero claro, ¿qué pasaría cuando el servidor web quiere responder a ese equipo? Va a tener que crear un paquete que va a enviar. ¿Y cuál será la dirección IP origen? Bueno, pues la dirección IP origen va a ser la del servidor web, porque es el que lo está generando. Pero el problema viene en qué dirección destino pone. Porque si pone la dirección IP destino del equipo que creó el paquete, la 10.001, ¿a quién envía ese paquete? Al equipo 10.001 de mi casa, al equipo 10.001 de tu casa. En todos los domicilios podemos tener un mismo equipo identificado con la misma dirección IP privada, porque es interna al domicilio. Entonces aquí viene el problema. ¿Qué dirección IP va a poner vamos a tener en ese paquete saliente del servidor web? Para ello está el proceso de NAT. La motivación es que las redes locales utilizan una única dirección IP pública, que en el ejemplo anterior es esta que tenemos aquí, la 138.76.29.7. No se necesita un rango de direcciones para el ISP, solamente una dirección para todos los dispositivos. Se pueden cambiar las direcciones de los dispositivos en la red de área local sin notificar al resto del mundo, es decir, en nuestros propios domicilios podemos tener direccionamiento privado que puede coincidir con el de otras redes domiciliarias. Podemos también cambiar de ISP, por ejemplo, tenemos contrato con Vodafone, podemos cambiar con Orange. Lo que cambiaría sería la dirección IP pública, esta de aquí, pero lo que tenemos dentro del domicilio no cambiaría porque es direccionamiento privado. Y bueno, tenemos un plus de seguridad dentro de la red privada, porque no se puede alcanzar directamente a los equipos con direccionamiento privado. ¿Cómo funciona NAT?
Bueno, pues en esta diapositiva tenéis el proceso, pero prefiero explicarlo sobre un ejemplo visual. Tenemos el router que implementa la función de NAT, ¿vale? Tenemos la red de área local privada, la LAN privada. Y tenemos por otro lado la salida a Internet. Supongamos que el equipo 1 con dirección IP 10.0.0.1 quiere enviar un paquete a un equipo que tiene direccionamiento IP 128, 119, 40, 186 y además va al puerto 80. Voy a borrar el esquema. ¿Vale? Enviamos ese paquete, la dirección IP origen del paquete va a ser la 10.0.0.1 y el puerto, por ejemplo, un puerto origen 3345. Se puede elegir un puerto origen mayor que 1023. Y la dirección IP destino va a ser la del equipo que nos dicen, la 128, 119, 40, 186 y el puerto destino es el puerto 80. Entonces yo ahora hago una pregunta. ¿Qué aplicación, del nivel de aplicación, estoy utilizando? Bien, pues me estoy conectando a un servidor web, porque el puerto es el puerto 80. Puerto 80 y la dirección IP es la 128, 119, 40, 186. Esa sería la información del servidor web al cual va a llegar ese paquete. Bien. Cuando ese paquete atraviesa o llega al router NAT, que nos da salida a Internet, tenemos que introducir una entrada en lo que se conoce como la tabla de traducción NAT, que tiene dos columnas. Por un lado, tenemos una columna referente a la red de área local, es decir, al direccionamiento privado. Por otro lado, tenemos otra columna referente a Internet público. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, pues hacer un mapeo de qué equipo ha enviado ese paquete. En el lado de la LAN, yo digo que el paquete lo ha enviado el equipo con dirección IP 10.0.0.1 y con el puerto origen 3345. Se introduce esa entrada en la tabla NAT y el contenido del paquete, la cabecera del paquete se modifica. Donde antes ponía que la dirección IP origen era 10.0.0.1, puerto origen 3345, ahora la dirección IP origen va a ser la dirección IP pública, la única que tenemos para todo el tráfico que sale de nuestro direccionamiento privado, de nuestra LAN privada. Entonces la dirección IP origen ahora va a ser esta y el puerto origen va a ser, por ejemplo, 5001, también un valor que nosotros elijamos. Ese puerto origen va a ser la clave de todo. Ese puerto origen me va a decir que cuando venga tráfico destinado a ese puerto origen, yo voy a saber que gracias al puerto destino 5001, que se lo tengo que direccionar a ese equipo con ese puerto destino. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con el paquete que sale a través del router NAT? Bueno, pues que la dirección IP origen ya no es esta que tenemos aquí, dirección IP origen, puerto origen, sino va a ser esta. Dirección IP origen, la única que tenemos pública, puerto 5001, que es el que hemos puesto en la tabla NAT, al lado de la WAN. ¿Vale? La información del destino es la misma, porque vamos a enviar el paquete al servidor web con el puerto 80. Entonces, el paquete sale y llega al equipo. El equipo responde. ¿Cuál va a ser la dirección IP origen del paquete que va a crear el servidor web?
Bueno, pues simplemente va a ser la dirección IP del servidor web y el puerto origen va a ser el puerto 80, el que antes era puerto destino. ¿Cuál va a ser la dirección IP destino de ese paquete? Efectivamente, va a ser la dirección IP origen que nos llegó en el paquete y el puerto origen que nos llegó en el paquete. Entonces el paquete que crea el servidor web tiene dirección IP origen, la del servidor web, puerto origen, el puerto 80, dirección IP destino, la dirección pública, que antes era la IP origen, y el puerto destino es el 5001, que antes era el puerto origen. ¿Vale? Cuando ese paquete llega al router NAT, el router NAT tiene que consultar la tabla NAT y dice, me ha llegado un paquete con dirección IP destino 138.76.29.7, ¿vale? Todos los paquetes que me lleguen de internet van a tener esa dirección IP destino, pero lo importante es que el puerto destino es el 5001. Consulto la tabla NAT, veo que el 5001 está en esa entrada y yo ya sé que al equipo al que tengo que enviarle yo ese paquete es el 10.001 con puerto destino 3345. Y realmente eso es lo que luego se modifica una vez que pasamos el router NAT. Yo ya sé que tengo que enviar ese paquete al equipo 1. Pero la modificación de los campos es la siguiente. La dirección IP origen no se modifica porque viene del servidor web y el puerto origen es el 80 al mismo. La dirección IP destino sí se modifica. Pasa de ser en el paquete 3 138.76.29.7, que es la dirección pública única que tenemos, a la dirección privada del equipo 1 con el puerto destino, el que antes fue puerto origen. Y así es como funciona NAT. Cuando salimos de la red privada, tenemos que modificar la dirección IP origen y el puerto origen, y además incluir una entrada en la tabla NAT. Cuando recibimos tráfico de fuera y somos el router NAT, tenemos que consultar la tabla NAT, ver qué match hay entre esa dirección IP destino y ese puerto destino para saber a qué equipo le tenemos que entregar el paquete. También tenemos que modificar la dirección IP destino, que ahora va a ser privada, y el puerto destino, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí. Daros cuenta que el puerto tiene una longitud, ya veremos en la cabecera TCP UDP de transporte, que es un puerto con longitud de 16 bits, con lo cual tenemos hasta 2 elevado a 16 menos 1, 65.535 posibles puertos. Con lo cual daros cuenta la cantidad de posibles conexiones simultáneas que podemos tener con una única LAN privada. Pero NAT genera controversia, porque teóricamente los routers solamente pueden procesar hasta el nivel 3. Aquí no, aquí ya estamos trabajando con puertos que son del nivel 4, del nivel de transporte. Bueno, se vuelve a violar el principio de interdependencia entre capas. ¿Os acordáis dónde pasaba lo mismo? Donde los routers podían trabajar con niveles superiores al 3. Por otro lado, el hecho de que las direcciones IP se acabaran ha permitido realizar una modificación en el protocolo IP versión 4 para pasar de direcciones IP de 32 bits a direcciones IP de 128 bits, ¿vale? Con IPv6. Y también podemos tener un NAT transversal. ¿Qué pasaría si un cliente quiere conectar a un servidor detrás de una NAT? ¿Sería posible? ¿Sí? ¿No? Pensad un poquito.